Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal Endless Diary Tales? Muchas gracias. Soñé que mi amor de la infancia y su amada, su llamada luz de luna blanca, terminaran juntos, solo para que luego él la engañara, se separaran por escándalos en internet y cayeran en una vida de miseria. Entonces fingí estar enferma, tiré de su manga y le rogué que me llevara al hospital, impidiéndole deliberadamente ir a la estación de tren para confesarse con ella y huir juntos. Gracias a eso, Jacob fue recomendado con éxito a Stanford y consiguió un trabajo bien remunerado en una importante empresa tecnológica, ganando cientos de miles de dólares al año. Su luz de luna blanca, Emily, se convirtió en una de las mayores estrellas en ascenso del mundo del espectáculo y acababa de anunciar públicamente su relación con un actor galardonado. Ambos tenían un futuro brillante por delante. Pero un día, Jacob de repente me pidió reunirse conmigo y personalmente me empujó desde el piso 18. Si no me hubieras detenido deliberadamente, dijo, yo habría sido el que ella acaba de anunciar como su mejor novio actor. Mientras caía, agarré el cuello de Jacob y lo arrastré conmigo. Nos estrellamos contra el suelo juntos, con los cuerpos destrozados. Entonces me desperté de nuevo en el momento en que fingía estar enferma, todavía aferrada a su manga, rogándole que no se fuera. Ni siquiera me había soltado todavía. Pero entonces vi la alegría en el rostro de Jacob. Se dio cuenta de que había renacido. Me sacudió y salió corriendo. Él también había renacido. Perfecto. En la estación de tren, lo vi besándose apasionadamente con Emily, abrazados con fuerza, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Los dos se besaban mientras me miraban como si fueran parte de una escena de amor puro en una novela sobre el paso de la infancia a la adultez. Salí corriendo del hospital y vi todo. No pude evitar curvar mis labios en una sonrisa. Así es. Nací de nuevo. El dolor de haber quedado destrozada tras caer del piso 18 todavía persistía en mi cuerpo. No podía distinguir si el calor en mi frente era por la sangre o simplemente fiebre. Lily, Jacob dijo una vez, si no hubieras fingido estar enferma y no me hubieras impedido confesarme a Emily, ya estaríamos juntos. Arruinaste mi amor. Te entrometiste donde no debías. Su rostro distorsionado por la rabia todavía estaba grabado en mi mente. Tenía ambas manos alrededor de mi garganta, inmovilizando la mitad de mi cuerpo sobre el borde del tejado. La muerte flotaba a mi alrededor. Todo lo que quería era evitar que Jacob destruyera su futuro por Emily. Nunca imaginé que me odiaría tanto. Si Jacob se hubiera escapado con Emily en aquel entonces, ¿cómo lo habrían recomendado a Stanford? Él realmente pensó que podría ir a ser aprendiz con ella. Claro, Jacob tenía un rostro hermoso, pero no podía cantar ni aunque le fuera la vida en ello. Sus movimientos eran rígidos y torpes, e incluso su actuación teatral resultaba dolorosamente antinatural. ¿Qué le hacía pensar que tenía lo necesario? Había subestimado cuán profundos eran realmente los sentimientos de Jacob por Emily. Al final, me empujó desde el tejado. Pero esta vez no volvería a interferir en la vida de Jacob. Ya sea que viva o muera, que tenga éxito o fracase, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Si quiere perseguir el amor, que lo haga. El vínculo que compartimos mientras crecíamos se pagó por completo en ese momento. Me mató en esa azotea. Jacob también me vio. Sus ojos estaban llenos de veneno, como si me estuviera advirtiendo. ¿Fue solo mi imaginación o realmente él también había renacido? En la vida anterior, permaneció a mi lado en el hospital durante mucho tiempo. Pero esta vez, cuando me desperté, lo único que vi fue su espalda mientras corría sin mirar atrás. Mi suposición pronto se confirmó. Emily no se fue esta vez. Regresó obedientemente a la escuela. No tenía idea de cómo Jacob la convenció, pero desde entonces, los dos hicieron alarde de su amor públicamente en el campus todos los días. En una rara ocasión, cuando Jacob apareció solo, me detuvo en mi camino a la cafetería. Lily dijo con frialdad, no voy a dejar que arruines las cosas entre Emmy y yo esta vez. No te metas en nuestros asuntos y guárdate tus pensamientos sucios. Ni siquiera me importaron sus crueles palabras. Lo que importaba era que lo dijera esta vez. Eso lo confirmó. Jacob también había renacido.
cuando lo arrastré para morir conmigo, ambos regresamos. Perfecto. Esta vez dejaría que Jacob viera por sí mismo si su decisión era la correcta o la mía. Pero no tenía intención de hacerle saber que yo también había renacido. Decirle una palabra más me hacía sentir sucia. Ignoré el odio en sus ojos y pasé junto a él sin siquiera mirarlo. En mi vida anterior, lo sacrifiqué todo para ayudarlo, trasnochando para darle clases particulares, repasando con él y estudiando juntos en la biblioteca. Finalmente lo aceptaron. Pero yo enfermé con fiebre el día del examen de admisión a la universidad, por quedarme despierta tantas noches tomando notas y subrayando los puntos clave. Apenas aprobé. Había desperdiciado demasiado. Le dediqué tiempo a Jacob y me arruiné en el proceso. Ahora que lo pienso, debí de estar loca al creerle cuando dijo, algún día iremos a la misma universidad. Lily, trabajaré duro. Trabajemos duro juntos. ¿De acuerdo? En aquel entonces, la mirada de Jacob parecía tan sincera, llena de luz. Solo por esa frase, me convertí en una figura materna autoritaria y controladora que se cernía sobre su vida. No tenía vida propia, ni tiempo personal, ni círculo social. Incluso los amigos de Jacob se burlaban de mí llamándome su madrastra. Fui tan ingenua. Por una promesa, renuncié a tanto. Todo cambió cuando apareció Emily Green. Era estudiante de arte, una bailarina increíble. Escuché que había estado entrenando desde niña. Durante el concurso de talentos de la escuela, su actuación en solitario sobre el escenario le robó el corazón a Jacob. Desde ese momento, Jacob solo podía hablar de Emily. Sus palabras, sus ojos, ella estaba en todas partes. Lily, ¿puedes traer un desayuno extra mañana? Lily, ¿qué clase de chicos crees que le gustarían a una diosa como Emily? En ese momento, Jacob claramente había dejado de lado nuestros años de historia. Por supuesto, nada supera la emoción de algo nuevo. La frescura siempre es la droga más poderosa. Emily era realmente hermosa, debo admitirlo. Pero a mí tampoco me faltaba. Jacob no tenía idea de cuántos pretendientes rechacé por él. Y, sin embargo, ni una sola vez me miró. Bueno, entonces me encantaría ver hasta dónde llega Jacob esta vez sin mi tutoría y disciplina. En cuanto a mí, voy a compensar el arrepentimiento que tuve en mi examen de admisión a la universidad. Gracias a mi experiencia de la vida anterior, ahora tenía un agudo sentido de las inversiones y la bolsa. Convencí a mis padres de invertir en la bolsa. Por suerte, me adoraban y siempre tomaron en serio mi palabra. Me conmovió profundamente. Solo pensar en cómo en la vida anterior tuvieron que enterrar a su propia hija. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. No podía creer que les hubiera roto el corazón por un hombre. Mis padres nunca tuvieron grandes expectativas para mí. Lo único que siempre quisieron fue que estuviera sana y feliz. Soy de las que se niegan a quedarse atrás. Me encargué de todos los preparativos prácticos, luego dejé el teléfono y me sumergí en la biblioteca, practicando sin parar los exámenes. Después de todo, habían pasado bastantes años desde la última vez que hice el SAT y había olvidado mucho. Pero tenía una base sólida y no tardé mucho en volver al buen camino. Debes de ser Lily, ¿verdad? Jacob te menciona constantemente. Una voz agradable descendió desde arriba. Levanté la vista y me encontré cara a cara con los ojos suaves y llorosos de Emily. Estaba justo frente a mí, sonriendo dulcemente, y estaba sola. Dios sabe cómo se las arreglaban para fingir que llevaban ropa a juego, pero aún así se separaron para venir a por mí. Bajé la cabeza de nuevo y seguí haciendo ejercicios de práctica, un desafío obvio. No me interesaba. Admito que una vez sentí algo por Jacob. No hay nada vergonzoso en eso. Pero ahora no significa nada para mí. Así que este tipo de ridículo, este enfrentamiento de campos magnéticos al que Emily quería arrastrarme, no tenía intención de seguirle el juego. Pensé que si la ignoraba, se iría sola. Pero para mi sorpresa, apartó la silla frente a mí y se sentó. ¿Sabes? Eres muy guapa. No entiendo por qué no le gustas a Jacob. De verdad, es un imbécil, dijo Emily, apoyando la barbilla en la mano con un tono burlón envuelto en falsa compasión.
Casi me reí. Había vivido 2 vidas. ¿Cómo no pude reconocer una provocación tan descarada? Su mensaje tácito era claro. Había estado al lado de Jacob todos esos años y aún así no podía compararme con una recién llegada como ella. Quería que me enfadara. Lo siento, cariño, no tengo tiempo para jugar a las casitas con niños pequeños. Las judías rojas combinan con el anhelo, las judías verdes con los sapos. Levanté la mirada, le dediqué a Emily una leve sonrisa, luego bajé la cabeza de nuevo y seguí estudiando sin expresión alguna. Un momento de silencio por ella. Dios sabe qué cara tenía en ese momento, probablemente furiosa porque su tono definitivamente tenía un rastro de ira. ¿Y si conocieras sus puntos débiles? Al final, sigue siendo un tronco de árbol. Entonces se burló, me descubrió un agente de talentos. Sabes, estoy a punto de convertirme en una estrella. Mis honorarios por aparición ya superan tu futuro salario anual. Sí, en la última vida Emily realmente se convirtió en una actriz de éxito, pero ¿y qué? Todas las mujeres tienen fecha de caducidad en la industria del entretenimiento nacional. Después de cumplir 30, los papeles se acaban rápido. No es que tuviera la obligación de advertirle. La gente arrogante con egos inflados nunca llega lejos. Sí, tienes razón en todo lo que dije. Entonces, ¿qué tal si te pierdes ahora? ¡Qué gafe! Estaba arruinando mi concentración. El rostro de Emily se retorció de frustración. Tiró de su silla hacia atrás con un fuerte chillido, atrayendo miradas irritadas de todos lados. Bajo el peso del juicio de todos, finalmente se fue humillada. Negué con la cabeza con una sonrisa fría. Hay campeones en todos los campos, 360 profesiones, todas con su propia excelencia. Respeto todo tipo de carreras, pero alguien como Emily no merece mi respeto. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Me estaba preparando para el examen simulado de élite. Pronto salieron los primeros resultados. Me quedé junto al tablero de clasificación revisando la lista. Tal como esperaba, estaba en primer lugar. Bajo la mirada de todos, me di la vuelta para irme. En el pasado, siempre que salían las clasificaciones, buscaba primero el nombre de Jacob, pero esta vez ni siquiera me molesté en buscarlo. Lily es increíble. Primer puesto otra vez. Un momento, ¿no estaban Jacob y Lily siempre peleando por el primero y el segundo? ¿Cómo es que Jacob se queda atrás en los 3 dígitos? Bueno, obvio, ahora está demasiado ocupado con citas. Cierto, cuando tienes una diosa, ¿a quién le importa estudiar ya? Sus susurros no me molestaron, solo sonreí con suficiencia. Me sorprendió un poco que Jacob todavía se las arreglara para estar en un punto intermedio. Supongo que no había olvidado por completo todo lo de antes. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Deshacerme de esa carga fue como un soplo de aire fresco. Mientras me abría paso entre la multitud, sumida en mis pensamientos, de repente choqué fuerte con Jacob. Hice una mueca y me agarré la frente. Jacob se había metido en el fitness, pero eso había sucedido más tarde en nuestra vida pasada. Solía estar constantemente enfermo, y el médico le dijo que necesitaba más ejercicio. Así que pagué membresías de gimnasio para los dos, llevándolo a entrenar todos los días. Parece que algunos hábitos son difíciles de romper. ¿Te aburres ahora que nadie te compite por el primer puesto?, dijo Jacob con una sonrisa de suficiencia. Bajó la mirada, mirándome fijamente. En aquel entonces, cada vez que Jacob me miraba así, me daba un vuelco el corazón. Era alto y, para él, yo solo era su pequeña patata. Admito que, al ver la línea afilada de su mandíbula, a veces me sentía un poco enamorada. Sinceramente, mi círculo social era pequeño. Aparte de Jacob, no había nadie más, y Jacob era realmente agradable a la vista, pero ahora me parecía normal. Curvé los labios en una sonrisa. Nunca me había dado cuenta, pero Jacob nunca había sido realmente mi objetivo. Siempre estuvo muy por debajo de mí, sin mí, no era nada. Justo cuando estaba a punto de irme, Jacob me agarró la muñeca. Su rostro reflejaba una pizca de incredulidad. Lily, tú también renaciste, ¿verdad? Claro.
En el pasado, si Jacob hubiera sacado una nota tan baja, sin duda lo habría apartado para tener una charla seria y habría ido a casa a contárselo a sus padres. Pero ahora mi fría indiferencia estaba completamente desfasada de la dulzura que una vez conoció. ¿Y qué si Jacob se enteraba? Retiré la mano de golpe y lo miré con frialdad. Y, siendo sincera, me daba igual cómo reaccionara Jacob. Se rió entre dientes. Bien. Si no quieres que me maten otra vez como la última vez, mejor no te hagas ilusiones. Ya había oído esa clase de amenaza 2 veces. Tenía las orejas prácticamente encallecidas. Me rasqué la sien, visiblemente molesta. No te hagas ilusiones, dije, y me di la vuelta y me marché sin mirarlo 2 veces. ¿Por qué no me di cuenta antes de lo ridículo que podía ser Jacob? O quizás fue porque me importaba tanto que lo dio por sentado y lo usó como permiso para hacer lo que quisiera. Patético. Ese fin de semana, cuando volví a casa, oí a la madre de Jacob gritándole desde el otro lado del pasillo. Nuestras familias vivían en apartamentos uno frente al otro. Mi madre y la de Jacob eran mejores amigas. Cuando Jacob nació, su madre estaba destrozada porque no era niña. De hecho, le rogó a mi madre que intercambiara hijos con ella. Por supuesto, mi madre se negó. Con el tiempo, la madre de Jacob me trató como a su propia hija. Me adoraba, me malcriaba. Jacob se enojaba por eso todo el tiempo. Para corresponderle su amabilidad, yo también trataba bien a Jacob. Recordando nuestra infancia, la verdad es que Jacob era muy bueno conmigo. Ahuyentaba a los niños mayores que me acosaban y siempre compartía su merienda conmigo. Hubo tantos pequeños momentos así, pero luego nuestros papeles se invirtieron por completo. Al final, no importa, Jacob y yo estamos a mano ahora. Cariño, ¿puedes sacar la basura?, gritó mi madre desde la cocina, asomando la cabeza por la esquina. Salí de mis recuerdos, cogí la basura y abrí la puerta. Casi al mismo tiempo, Jacob también abrió la suya. Se quedó paralizado un segundo, y enseguida noté la marca de la bofetada en su cara. Si esto hubiera sido antes, cada vez que regañaban o golpeaban a Jacob, lo habría metido en casa y habría hecho de pacificadora, arreglando las cosas con su madre hasta que se calmara. Luego se iría a casa, y por mi culpa su madre se abstendría de castigarlo más. Esa se había convertido en nuestra rutina tácita con los años. Pero ya no. Ignoré la mirada desesperada de Jacob y bajé directamente las escaleras con la basura en la mano. Lo que no me esperaba era lo insensible que podía ser Jacob. Me persiguió, me agarró del brazo y, furioso, me preguntó, ¿no se supone que debes ir a hablar con mi madre y calmarla? ¿Dónde se supone que voy a dormir esta noche? Casi puse los ojos en blanco. Fuera de mi cabeza. ¿Qué clase de chantaje emocional retorcido era ese? Donde duermes no es asunto mío. Me solté de un tirón. Su tacto me puso los pelos de punta. La expresión de Jacob se ensombreció. Estaba furioso. Lo que más odiaba era lo bien que lo conocía. Su tono, sus gestos, incluso sus microexpresiones. Podía leerlo como un libro. Pero lo triste era que Jacob nunca se había tomado el tiempo de comprenderme. Jacob, la voz de Emily resonó a lo lejos, llena de frustración. Vino corriendo hacia nosotros. En ese momento, Jacob y yo estábamos cara a cara, enfrascados en un tenso enfrentamiento. Para los demás, podría haber parecido algo íntimo. Con razón Emily estaba molesta, pero si estaba enojada o no, me importaba lo más mínimo. Para no verme arrastrada a más drama sin sentido, me di la vuelta para irme. Por supuesto, Emily no iba a permitir que eso sucediera. Corrió hacia mí y unió su brazo al de Jacob, interponiéndose posesivamente en mi camino. Lily, ¿por qué no puedes? ¿Acabas de cambiar tu forma de ser? ¿Por qué sigues aferrada a Jacob?, espetó. En serio, quería saber cuál de sus ojos me veía aferrándome a él. Hablar con gente tan delirante era un ataque directo a mis neuronas. Y para colmo, Jacob se alejó 2 pasos de mí como si yo fuera algo inmundo que necesitaba evitar. ¡Guau! Me prometiste que dejarías de hablar con ella, Jacob. ¿En serio? Bien hecho.
Emily se burló. Buen trabajo cumpliendo esa promesa. Genial. Ahora toda la culpa era de Jacob. Ya no era mi problema. Entonces, ¿puedo irme ya? Emmy, no fui yo, fue ella. Se me acercaba constantemente, protestó Jacob. Sonreí levemente, abrí mi grabadora de voz y reproduje el audio que acababa de grabar, suave y sin interrupciones. Daba la casualidad de que conocía demasiado bien a Jacob, sabía exactamente cómo tergiversaría la verdad. Su rostro palideció visiblemente. Lily, ¿cómo puedes ser tan despreciable? Es que no tienes moral, gritó, abalanzándose. Me pidió que le diera mi teléfono, pero lo esquivé con facilidad, haciéndome a un lado con gracia. ¿Por qué debería importarme la moral si ninguno de los dos la tiene? Dije con una sonrisa burlona. Les dediqué a ambos una sonrisa perfecta, digna de relaciones públicas, y me alejé como si fuera la dueña del lugar. Desde la ventana del piso de arriba, vi a Emily golpeando el pecho de Jacob con frustración antes de irse hecha una furia, dejándolo allí parado como un perro regañado. Poco después, él volvió a subir las escaleras con dificultad, con los hombros hundidos. Mi teléfono se iluminó, era un mensaje de WeChat de Jacob. Así que ahora te alegras de habernos visto pelear, 2 vidas y todavía no puedes soltarme. Me reí. ¿Por qué demonios iba a aferrarme a un asesino? La rabieta infantil de Jacob fue una completa pérdida de tiempo. Sin dudarlo, lo bloqueé, borré el chat y lo eliminé de mi lista de amigos de un solo golpe. 3 golpes hechos. Ahora por fin podía dormir en paz. Parecía que Emily y Jacob se estaban dando la espalda durante unos días. No sé cómo Jacob logró salir adelante, pero de alguna manera volvieron a estar juntos. Todos esos chismes provenían de las chicas que me rodeaban. No quería oír nada, pero Jacob y Emily eran una pareja tan ruidosa y prominente en el campus que era imposible evitarlo. Era como si Jacob estuviera compensando todos los arrepentimientos de su vida pasada, esforzándose por complacer a Emily, igual que solía hacerlo conmigo. Yo solía ser la chica pegajosa y desesperada que Jacob mencionaba. Esa parte de mi vida ya había terminado. Salí de mis pensamientos y volví a memorizar puntos clave, pasar páginas y repetir el material. Vamos a ver el drama. Jacob y Emily llamaron a sus padres, al parecer, es por su temprana relación. Alguien irrumpió en el aula con la noticia y, en un abrir y cerrar de ojos, todos salieron corriendo a ver. La sala se vació casi al instante, lo cual estuvo bien. El silencio me sentaba mejor. Me quedé en mi asiento, continuando con el ejercicio. Problemas. Nunca me había gustado el chismorreo, y desde luego ahora no tenía tiempo para eso. Cada día contaba. Estaba decidida a entrar en China, iba a estudiar en el extranjero y cumplir el sueño que una vez abandoné. En mi vida anterior, renuncié a esa valiosa oportunidad porque Jacob dijo que no soportaba estar solo, que estaba ocupado con el trabajo y no podía cuidar de su madre, y me rogó que me quedara a ayudar. Jacob esto, Jacob aquello. Todo en mi vida pasada había girado en torno a Jacob. Ahora que lo pienso, había vivido como una sombra de mí misma. No tenía sueños propios ni vida propia. Todo lo que hacía era por él y por su familia, una y otra vez. ¡Qué broma! Si Jacob hubiera visto y apreciado mis esfuerzos en lugar de pensar que todo lo que hacía era solo mi deber, tal vez no habría parecido tan tonta. Lily, ¿podrías llevar esto a la oficina del tutor? Es el fondo de la clase. Me duele el estómago, dijo una voz desde la puerta. Levanté la vista y me detuve cuando vi quién era. Silver White. Así que el futuro actor ganador del Oscar había estado sentado en mi clase todo el tiempo. Silver era mi compañero. En aquel entonces, estaba tan concentrada en orbitar alrededor de Jacob que ni siquiera recordaba los nombres de la mayoría de mis compañeros. Era ridículo. Aparte de mi clasificación académica, mi presencia en la clase era prácticamente inexistente. Ni siquiera me invitaron a la reunión de exalumnos posterior. Con razón Silver me había parecido tan familiar cuando vi el anuncio sobre Emily y su novio. Ahora que lo veía en persona, llevaba gafas cuadradas y gruesas y el pelo rapado.
Apenas podía distinguir su atractiva estructura ósea y sus labios afilados debajo. ¿Se habría hecho cirugía plástica después? Sentí un poco de curiosidad en ese momento. Era difícil comparar al chico sencillo, miope y tranquilo con el futuro galán nacional millonario. ¿Pero y si se hacía un cambio de imagen completo? Esa idea me intrigó de repente. Tomé el sobre y asentí. ¿No vas a ver el drama?, preguntó. O sea, tú y Jacob solían ser cercanos. La pregunta me pilló desprevenida. En el mundo del espectáculo, Silver sería conocido más tarde por su imagen fría y distante. Sin embargo, ahí estaba, cotilleando como un adolescente. Claro que ahora era un adolescente, y los actores necesitan moldear su imagen pública. Quizás así fue como terminó liado con Emily. Sonreí. Solía hacerlo, dije simplemente. ¿Seguro que no necesitas ir a la enfermería? El sudor le caía sobre la frente a Silver y su rostro parecía un poco pálido, pero negó con la cabeza. Estaré bien si me siento un rato. Dicho esto, se dirigió a su asiento al fondo del aula. Con razón no lo había visto antes. Me encogí de hombros y fui a entregarle el sobre al profesor. En la oficina, Jacob y Emily estaban sentados uno al lado del otro. Sus madres también estaban allí, ambas asintiendo obedientemente mientras el profesor les daba la charla. El punto principal del profesor estaba claro: el último año debería centrarse en lo académico. Miré a la madre de Jacob y me sorprendió lo mucho que había envejecido. Por otra parte, tener un hijo como Jacob dejaría a cualquiera sin nada. Aquí está el fondo de la clase, dije con naturalidad al entrar, dejando el sobre en el escritorio de la profesora. Ella asintió y me di la vuelta para irme. Pero la madre de Jacob me agarró del brazo. Lily, ¿podrías ayudar a Jacob? Sus notas han bajado mucho últimamente, suplicó. Luego miró a la pareja sentada cerca, con los ojos llenos de una emoción compleja e impotencia. Para ser justa, la madre de Jacob siempre me había tratado con amabilidad, casi como a una hija, y después de todo era mayor. No podía ser fría con ella. Aún así, me sentí en conflicto al responder: tía, sabes que yo también estoy bajo mucha presión. Además, Jacob ya me había advertido más de una vez que no me entrometiera en su vida. Solo estaba exponiendo hechos. Si realmente quisiera presionarme para que dijera algo, ni siquiera su madre lo haría demasiado. Entonces, cuando la mamá de Jacob dudó en soltarme el brazo y me vio alejarme con ojos renuentes y suplicantes, mi corazón se apretó un poco. Pero no tuve elección. No estaba equivocada. Llené un vaso de papel con agua caliente del dispensador y regresé al aula. La habitación estaba vacía a excepción de Silver, desplomado solo sobre su escritorio. Bebe un poco de agua caliente, ayudará un poco, dije suavemente, golpeando su escritorio. Silver levantó la mirada. Ya no llevaba gafas, y esos ojos negros como la tinta estaban fijos en mí, empañados por la humedad. Una brisa del exterior levantó la cortina a nuestro lado y, por un momento, me quedé congelada en el lugar. Entonces, Silver no se había hecho cirugía plástica después de todo, este era su verdadero rostro. No pude quitarle los ojos de encima. Gracias, dijo tomando la taza de mis manos. El vapor subió hasta sus mejillas y gotas de humedad se adhirieron a sus pestañas. Me pregunté qué pensaría Emily si lo viera así. Con los exámenes de ingreso a la universidad acercándose rápidamente, Jacob debía de creer que podía confiar en el conocimiento de su vida pasada para obtener una buena puntuación. Pero no pude evitar preguntarme cómo una pequeña interferencia psicológica afectaría su desempeño. Deberías usar lentes de contacto a partir de ahora, dije de repente. Silver se volvió hacia mí confundido. ¿Por qué? Porque tus ojos son hermosos. Recordé haber leído en algún artículo de noticias de entretenimiento que en nuestra vida pasada Silver había perdido sus gafas justo antes del examen. Era muy miope y terminó reprobando, siendo admitido en una universidad de tercera categoría. Más tarde, se sometió a una cirugía ocular, fue descubierto por un agente y abandonó la escuela antes de terminarla para ingresar a la industria del entretenimiento. Después de una larga pausa, Silver respondió en voz baja: está bien. La cuenta regresiva final para el examen tenía a todos frenéticos.
La biblioteca estaba abarrotada todos los días, como si todos nos estuviéramos preparando para la batalla. Siempre tenía prisa por conseguir un asiento, pero quizá era solo mi imaginación. Cada vez que llegaba, siempre había un asiento libre al lado de Silver. Él siempre decía que lo estaba guardando para un amigo, pero el amigo tenía planes de último momento y no podía venir, así que yo podía sentarme allí en su lugar. Le creí las primeras veces, pero cuando siguió sucediendo una y otra vez, quedó claro que Silver lo hacía a propósito. Había vivido 2 vidas, no era exactamente un ignorante sobre las señales emocionales. Silver era un chico guapo y talentoso, objetivamente atractivo. Su único defecto había sido aquella aventura pasada con Emily, pero eso fue en la vida anterior. Aún así, mi única prioridad ahora era mi futuro. Aunque, si Silver resultara útil, no desperdiciaría la oportunidad. Sus sentimientos podrían hacer que mis planes fueran más fáciles. ¿A qué escuela aspiras?, pregunté seriamente, sentándome a su lado. La pluma de Silver se detuvo a mitad del trazo. Se giró ligeramente para mirarme. Desde ese día siguió mi consejo y comenzó a usar lentes de contacto. Tenía que admitir que sus ojos eran realmente impresionantes, como si pudieran hablar. ¿Y tú?, me preguntó inesperadamente, devolviéndome la pregunta. Di una respuesta honesta, Singa. Silver asintió y respondió con seriedad, yo también. Luego bajó la cabeza y volvió a resolver problemas. Por alguna razón, mi corazón dio un vuelco. No pude evitar reírme de mí misma. Tenía la edad mental de alguien de unos 30 años ahora. ¿Cómo era posible que todavía me pusiera nerviosa un adolescente? Me sentí un poco incómoda. Ni siquiera pude concentrarme adecuadamente en mis problemas de práctica. No te preocupes, dijo Silver, casi como si hablara consigo mismo. Ambos conseguiremos lo que queremos. No respondí. Me quedé mirando su perfil, perdida en mis pensamientos por un momento. Jacob y Emily, por otro lado, no habían bajado el tono en absoluto después de que llamaron a sus padres. Los profesores habían comenzado a centrar su energía en los estudiantes de mayor rendimiento, dejando a Jacob solo. Sus notas habían caído al final de la clase. Al principio, la maestra responsable había intentado ayudarlo a levantarse, pero ahora parecía que se había dado por vencida por completo. Seguí escuchando historias sobre Jacob y Emily saltándose las clases, haciendo carreras de autos, puenting, bebiendo y actuando como espíritus libres y salvajes. Quizás a sus ojos era romántico, quizás para mí era como libertad. Fue simplemente estúpido. Más tarde, hubo un tramo en el que no vi a Silver en absoluto. El examen estaba a solo una semana de distancia. Entonces, un día, encontré a Jacob esperando afuera del dormitorio. Pensé que estaba esperando a Emily, pero en el momento en que Jacob me vio, corrió como un loco. Su rostro estaba desaliñado, con barba incipiente, el cabello revuelto y estaba borracho. Me agarró del cuello de la camisa y me sacudió violentamente. «¿Fuiste tú otra vez?», gritó. «Lily, ¿por qué no puedes dejarnos en paz? Por tu culpa, Emmy ni siquiera quiere verme más». Me quedé completamente desconcertada. Lo golpeé con fuerza en la ingle y se dobló de dolor. «Jacob, pase lo que pase entre ustedes dos, ya sea huir juntos o morir por amor, no me importa. Si no puedes encontrar a Emily, ve y muere solo. Déjame fuera de esto». No tenía idea de si mis palabras tuvieron algún efecto real, pero después de ese día, Jacob nunca volvió a buscarme. Terminaron los exámenes de ingreso a la universidad y me sentí completamente a gusto. Sabía que lo tenía bajo control. Cuando llegué a casa, la madre de Jacob me dijo que él ni siquiera había hecho el examen. En lugar de eso, fue tras Emily. Ella había firmado con la agencia de talentos y dejó la ciudad para convertirse en aprendiz. Jacob se subió a un autobús nocturno para seguirla a otra ciudad y se perdió el examen por completo. El giro cruel, Emily le dijo que tenía novio y lo mandó lejos. La mamá de Jacob lloró tanto que casi se desmaya. Fue mi mamá quien la consoló todo el tiempo. Supongo que el sueño que tuve en mi última vida fue real, al menos la mitad. Y aún así, ni siquiera había jugado mi carta del triunfo, la plata.
Jacob ya se había derrumbado como un castillo de naipes. Cuando llegó mi carta de admisión de Singa, no me sorprendí. Me lo había ganado. Mis padres, por otro lado, estaban más que encantados. Organizaron un gran banquete de graduación para celebrar. Al principio no planearon invitar a la mamá de Jacob porque no querían molestarla, pero los vecinos hablaron y finalmente ella apareció de todos modos. La recuerdo sentada tranquilamente en un rincón, con expresión sombría. Mis padres estaban ocupados bebiendo y riendo con los invitados y todos los adultos socializando. Yo, la invitada de honor, pasé a un segundo plano, pero no me importó. Me gustó la calma. Me senté en silencio junto a la mamá de Jacob y tomé suavemente su mano. Tía, lo siento, dije. Ni siquiera sabía por qué me sentía culpable. Quizás fue porque no hice lo que ella esperaba para sacar a Jacob del abismo, o quizás fue la ostentosa celebración que organizó mi familia lo que la lastimó. Pero simplemente me dio una palmadita en la mano y su rostro finalmente se suavizó con un poco de consuelo. Has llegado a ser alguien, dijo. Eso me hace feliz. Ella no mencionó a Jacob ni una sola vez. Todo su dolor quedó enterrado en ese largo suspiro. Jacob nunca volvió a aparecer en nuestras vidas. Mientras tanto, el nombre de Emily se estaba haciendo conocido en la industria. No me sorprendió. Su camino fue más o menos el mismo que en mi última vida. En la orientación para estudiantes de primer año, vi a Silver. Me saludó con una sonrisa brillante. Ese día brillaba el sol. Iluminó toda la figura de Silver como si resplandeciera. Pensé que tal vez en esta vida, Silver no terminaría en el mundo del espectáculo después de todo. Él se acercó y tomó mi maleta. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo. Asentí, repitiendo el mismo saludo. De alguna manera, ese simple intercambio hizo que la distancia entre nosotros se sintiera mucho más pequeña. La incomodidad de antes había desaparecido. A medida que transcurría la vida universitaria normal, Jacob se convirtió en nada más que un recuerdo. Mi vida finalmente había seguido adelante para siempre. Lo último que esperaba era volver a oír algo sobre Jacob, y cuando lo hice fue en línea. La fama de Emily se había disparado. En algún momento, aparentemente ambos volvieron a estar juntos. Ese misterioso novio suyo había desaparecido sin dejar rastro. En línea, la gente estaba destrozando a Jacob. En todas partes había el mismo tipo de odio, sin título, sin habilidades, ni siquiera un trabajo estable. Vivir enteramente del dinero de Emily. La gente lo llamaba gorrón, decía que era basura, criado sin moral, totalmente indigno de ella, y algunos comentarios eran aún peores. No podía imaginarme cómo se habría sentido Jacob al leerlos. Entonces mi sueño se había hecho realidad nuevamente. El escándalo siguió creciendo como una bola de nieve y, finalmente, la principal tendencia de búsqueda fue, ¿cuándo romperán Jacob y Emily? Me quedé mirando fijamente mi teléfono, desplazándome lentamente. ¿Esto es lo que quería Jacob? ¿Fue esta la vida por la que lo cambió todo? Mientras tanto, las inversiones y acciones que había conseguido que mis padres respaldaran habían generado enormes ganancias. Nos mudamos a una villa de lujo, despidiéndonos finalmente de ese apartamento frente a la familia de Jacob de una vez por todas. Cuando volví a ver a Jacob, él estaba parado afuera de la puerta de nuestra universidad. Acababa de regresar de comer una olla caliente con mis compañeros de habitación cuando de repente corrió hacia mí y me agarró de los hombros. Después de años sin contacto, Jacob parecía completamente decaído, vello facial descuidado, cabello desordenado, daños por alcohol. ¿Quién habría pensado que alguna vez fue el deslumbrante galán de nuestra escuela? Ah, cierto, ese título de rompecorazones era algo que todos le dieron en aquel entonces. Pero para ser justos, eso fue solo porque Silver todavía usaba gafas en aquellos días. De lo contrario, Jacob nunca habría tenido ninguna oportunidad. Mis compañeros de cuarto parecían preocupados, pero les hice un gesto para que se fueran en caso de que Jacob perdiera la cabeza como lo hizo en mi vida pasada y tratara de matarme de nuevo. Les envié un mensaje de texto: si no regreso en 30 minutos, llamen a la policía. Lily, préstame algo de dinero. Quiero comprar una acción. Juro que volveré, dijo Jacob, actuando como si yo le debiera algo.
Como siempre, estaba más que cansada de esto. Además, incluso en nuestra vida pasada, cuando Jacob perdió a Emily, todavía tenía un trabajo decente. Nunca había pedido dinero prestado a nadie. Solía estar muy orgulloso. Pero ahora, incluso con los recuerdos de una vida pasada y el conocimiento de que inversiones le darían ganancias rápidas, estaba tan arruinado que ni siquiera tenía capital inicial. Eso fue un nuevo mínimo. Tal vez Jacob nunca se dio cuenta de que, desde el principio, él y Emily nunca fueron el mismo tipo de personas. Es una pena. En aquel entonces, le abrí mi corazón intentando hacerlo entrar en razón. Di todo lo que tenía, solo para que me culparan por interponerme en el camino del amor verdadero y terminara sintiéndome resentida durante toda mi vida. Lo empujé con frialdad, pero Jacob perdió el control. Como un loco, se aferró a mí, negándose a soltarme. No mientas, sé que su familia ganó mucho dinero con esas inversiones. Solo necesito 200.000, ¿qué tan difícil es eso para ti? Honestamente, 200.000 ya no era gran cosa para mí. Ni siquiera valía la pena mencionarlo, pero no se lo daría. No, absolutamente no. Lo siento, no lo tengo, dije rotundamente. Quizás fue mi frialdad lo que finalmente lo atravesó. Jacob se desplomó en el suelo, sentándose en la tierra y agarrándose la cabeza con desesperación. Has cambiado, Lily, murmuró. Casi me reí. Te dije que no volvieras a aparecer delante de mí. Gracias. Me giré para irme, sin querer perder ni un aliento más. Pero Jacob cayó de rodillas, me agarró de la manga y suplicó con voz temblorosa. Me equivoqué, debería haberte escuchado. Ahora no tengo título ni trabajo. Ni siquiera Emily me quiere. Tenías razón desde el principio. En el pasado podría haberme ablandado ante eso, pero ahora ni siquiera un atisbo de emoción se despertó en mí. No puedes razonar con alguien que está empeñado en arruinarse a sí mismo. Decidió apostar todo por Emily, y el resultado estaba fijado desde el principio. Llévate tu trágica historia y lárgate, dije con frialdad, soltándome la manga de su agarre. Llama a la policía si quieres. Arrodíllate todo lo que quieras. No soy yo quien debería avergonzarse. Nunca volví a ver qué le pasó a Jacob después de eso. Tenía cosas más importantes que preparar, como ir al extranjero. Silver y yo presentamos nuestras solicitudes. A lo largo de los años mantuvimos esta firme cercanía, nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca. Tal vez él sabía, en el fondo, que en mi corazón el futuro siempre importaría más que el amor, y lo mejor que podía hacer era caminar en silencio a mi lado. Después de graduarme en el extranjero, fundé una empresa. Silver entró como accionista. No necesitaba el dinero, pero la familia de Silver era de clase media, como mucho, y habían pedido préstamos para financiar sus estudios en el extranjero. Quería recompensarlo por todo el cuidado y la compañía que me había brindado a lo largo de los años. El dinero que usó para comprar la empresa lo ganó poco a poco, trabajando a tiempo parcial. Sabía lo difícil que había sido para él, pero nunca se lo dije. Durante Año Nuevo, Silver y yo volvimos juntos a China. Nuestros antiguos compañeros de clase querían organizar una reunión. En mi vida pasada nunca había ido a una reunión de exalumnos, pero esta vez no quería perdérmela. Habían pasado tantos años, todos habían cambiado, algunos habían forjado carreras exitosas, otros estaban casados y tenían hijos. Muchos me adulaban, soltando palabras educadas y vacías. Jacob también estaba allí. No habló en todo el tiempo, simplemente se sentó en silencio junto a quienquiera que estuviera a su lado, chocando las copas y bebiendo en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de lo aburridas que eran las reuniones de exalumnos. Quizás era parte de crecer. En el mundo adulto es casi imposible aferrarse a la inocencia de las amistades de la época escolar. Pero, claro, ¿no era yo igual ahora? Después de unas cuantas rondas de copas, la conversación en la mesa empezó a volverse pesada. Todos hablaban al mismo tiempo y se sentía sofocante, así que aproveché una excusa para salir a tomar el aire. Silver me siguió. Nos quedamos uno al lado del otro en el borde de la terraza, dejando que la brisa nos rozara.
¿Alguna vez has pensado en casarte?, preguntó Silver, con la mirada fija en el horizonte. Giré la cabeza con incredulidad, mirándolo. Quizás era el alcohol. Sus mejillas estaban teñidas de rojo, un color que se intensificaba contra su piel clara. No supe qué responder. Sabía que Silver me había esperado durante muchos años, pero en ese momento no podía darle una respuesta. Lo que sentía por Silver era más una costumbre que un romance. Quizás alguna vez hubo un destello de emoción, pero en el momento en que decidí usarlo lo aniquilé. No soy una buena persona, especialmente cuando estoy al lado de alguien tan puro en cuerpo y alma como Silver. No lo merecía. Antes de que pudiera hablar, Emily apareció de la nada y de repente abrazó a Silver justo delante de mí. Lloraba desconsoladamente. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? Ni siquiera te despediste, sollozó. Escuchar esas palabras hizo que todo mi cuerpo se congelara. Se me heló la sangre. Silver había estado en una relación con Emily. ¿Era él el misterioso novio que ella mencionó una vez? Miré hacia arriba y vi a Jacob no muy lejos, observando desde la distancia. Sus ojos estaban fijos en Emily. No estaba muy lejos y debió haber oído todo. Silver no dijo nada. Emily seguía llorando. Después de que te fuiste, volví con Jacob. Intenté distraerme, pero no pude. Me di cuenta de que no podía dejar de pensar en ti. Te amo. Realmente te amo. Por favor, no me dejes otra vez. Incluso ahora, Emily era una celebridad importante y, sin embargo, allí estaba, arrojándose a un hombre en público sin ningún temor a terminar en la portada mañana. En comparación con lo silenciosa que había permanecido cuando Jacob estaba siendo atacado en línea, su audacia ahora dejó una cosa clara. Emily realmente amaba desesperadamente a Silver. Carol Silver la apartó con calma, con el rostro inexpresivo y la voz gélida. Solo te estaba usando. Eso es todo. Ahora que he conseguido lo que quería, he terminado. Luego agarró mi mano y la levantó frente a Emily. Esta es mi novia. Por favor, deja de molestarme. Los ojos de Emily se abrieron de rabia en el momento en que vio que era yo. Su mirada se encendió de furia y levantó la mano para darme una bofetada, pero Silver le agarró la muñeca antes de que pudiera tocarme. Su voz, fría y aterradora, atravesó la noche. Si le pones una mano encima, no dudaré en arrastrarte conmigo. Como era de esperar, el brazo de Emily cayó flácidamente a su costado y se desplomó en el suelo, temblando. Silver me apartó. Cuando pasamos junto a Jacob, de repente se inclinó y me susurró al oído, Lily, te perdí. Me congelé por un segundo, luego seguí caminando. Jacob, pensé en silencio, nunca fui tuya para empezar. Después de que terminó la reunión, Silver instintivamente me acompañó a casa. Los dos habíamos estado bebiendo, así que sugerí caminar en lugar de tomar transporte. No estaba lejos y, lo que era más importante, había algo que me causaba curiosidad. Silver asintió en acuerdo. Caminamos uno al lado del otro lentamente. Entonces le pregunté, cuando dijiste que ambos conseguiríamos lo que queríamos, ¿era porque ya conocías mi plan? ¿Tú también has renacido? Pensé en mi vida pasada. Silver y yo nunca habíamos interactuado entonces, pero la primera vez que me habló en esta vida actuó como si ya fuéramos conocidos. En ese momento no pensé mucho en ello, pero al mirar atrás ahora veo que estaba lleno de señales de alerta. El largo silencio de Silver dijo todo lo que necesitaba saber. Con el paso de los años llegué a comprenderlo profundamente. Su silencio siempre significó sí. Mi mano temblaba incontrolablemente porque Silver sabía que odiaba a Emily, sabía que odiaba a Jacob, sabía que quería usarlo. Y él había seguido mi juego sin que yo dijera una palabra. Él lo había hecho todo por mí. Eso significaba que en nuestra vida anterior, él había estado con Emily. De repente, no me atreví a pensar más. Por lo que sabía de Silver, nunca le había gustado el tipo de Emily. Sabía lo tranquilo y reservado que era en realidad. Era difícil imaginar que en nuestra vida anterior Silver realmente hubiera elegido ingresar a la industria del entretenimiento y vivir bajo el foco de atención. ¿Todo fue por culpa de Emily? Pero de una cosa estaba segura,
Silver era inteligente y capaz. Todo lo que se proponía no solo lo conseguía, sino que lo hacía excepcionalmente bien. Bajo su liderazgo, la empresa que construimos juntos había crecido hasta convertirse en una de las Fortune Global 500. Sin embargo, en nuestra vida anterior Silver y yo nunca nos habíamos cruzado. Lo miré, mi mirada se llenó de una emoción complicada. He renacido 2 veces, dije suavemente. Esta es mi segunda vez. Él asintió. En tu primera vida, no entraste en la industria del entretenimiento. Vivías como un estudiante normal. Después te casaste conmigo. Lo miré con los ojos muy abiertos, mis pupilas se contrajeron. Pero tenías cáncer de estómago, continuó. No pude aceptarlo y me suicidé. De repente todo encajó. ¿Por qué siempre fui tan estricta con mi dieta, asegurándome de comer a tiempo y nunca permitiéndome tocar comida grasosa o picante? No era solo preocupación, era miedo. Continuó, cuando desperté y me di cuenta de que había renacido en el día del examen de admisión a la universidad, lo reprobé a propósito. Sabía que sentías algo por Jacob y en esa vida, aunque terminaste conmigo, no fuiste realmente feliz. Así que quise cumplir tu deseo, dijo con voz tranquila. Llegué a la cima de la industria del entretenimiento para que Emily se enamorara de mí y te devolviera a Jacob, pero no esperaba que eso te llevara a la muerte incluso antes. Así que te seguí. Por un momento no supe qué decir. Según Silver, en la primera vida Jacob y Emily habían terminado juntos, y yo había elegido a Silver como segunda opción, pero aún así no podía separarme de Jacob. Mi matrimonio con Silver había sido tenso. En la segunda vida Silver intentó ayudarme. Se apoderó de Emily esperando que eso liberara a Jacob para mí. Pero en cambio, Jacob me culpó de todo y, al final, me mató. Ahora, en esta tercera vida, Silver se había involucrado con Emily antes de lo previsto, arruinando deliberadamente el estado mental de Jacob y sumiendo sus vidas en el caos. Todo, solo para vengarme. Cuando me pediste que me quitara las gafas, dijo, fue entonces cuando me di cuenta de que tú también habías renacido. Me alegré mucho, continuó con voz más suave. Me alegró que por fin pudieras ver la verdadera naturaleza de Jacob. Pero yo también tenía miedo. Tenía miedo de que tú y yo nunca volviéramos a tener nada que ver el uno con el otro. Después de todo, en nuestra primera vida yo fui la persona con la que te conformaste. Su voz se fue apagando cada vez más. Sin darme cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces comprendí, alguien había vivido 3 vidas solo para amarme en silencio. Incluso había llegado tan lejos como para derribar a mi rival romántico por mí. Silver siguió mirándome como si estuviera esperando mi reacción. Curvé mis labios en una leve sonrisa. Silver, dije con la voz ligeramente temblorosa. De repente, realmente quiero casarme. Hice una pausa y luego lo miré a los ojos. Contigo.